Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esperarnos, por esta pequeña demora que tuvimos unos ciertos problemas técnicos, pero ya estamos acá al aire con ustedes. Es un honor para mí dar la bienvenida a este seminario internacional que hemos titulado Gestión de Festivales de Música Hoy, y que fue organizado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Colombia y por la Asociación de Teatros Ópera Latinoamérica, a la cual yo represento como su directora ejecutiva, y Ramiro Osorio, acá presente, es miembro de su directorio. OLA es una asociación, les voy a contar brevemente. OLA es una asociación que reúne a casi 40 teatros de 11 países iberoamericanos. Fue fundada el año 2015 en el Teatro Municipal de Santiago, entre otros 5 teatros más, y poco a poco fue creciendo hasta transformarse en la asociación de casi 40 miembros que somos hoy. OLA trabaja bajo 5 ejes de acción. Estos son asociatividad, comunicación, acceso, formación y tecnología. Este último por medio de su plataforma tipo Marketplace, llamada Escena Digital, la cual pueden ver a través de nuestra página web, y que fue posible su desarrollo gracias a fondos de desarrollo tecnológico en industrias creativas del Gobierno de Chile. Esta plataforma ya cuenta con 80 producciones para venta y alquiler. A su vez, recientemente inauguramos una sección de producciones digitales y también durante la pandemia una sección de artistas. OLA tiene su directorio compuesto por su presidencia en el Teatro Colón de Buenos Aires, su vicepresidencia en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, también su otra vicepresidencia a través de Andrés Rodríguez, el ex director del Teatro Municipal de Santiago y fundador de la asociación, y el resto del directorio está compuesto por el Teatro Solís de Montevideo, el Teatro San Pablo de Brasil, el Teatro Municipal de Santiago y, como representante de España, el Teatro Real de Madrid. Por otro lado, a lo largo de los años, OLA ha desarrollado fuertes alianzas con otras organizaciones internacionales. Entre ellas puedo nombrar a Ópera América, Ópera Europa, Ópera Canadá, Ópera 21 de España, y también con ministerios de cultura acá en Latinoamérica, como Brasil, Montevideo, entre otras muchas instituciones que la han ayudado a desarrollar su labor. No puedo dejar de mencionar que durante la pandemia, OLA ha fortalecido su rol de generación de networking y búsqueda de soluciones innovadoras y creativas para sus miembros, gracias a la tecnología y una posibilidad de conectividad internacional sin fronteras, como la estamos viviendo acá a través de esta conferencia. Bueno, antes de pasarle la palabra a Ramiro Osorio, me gustaría leer unas breves palabras sobre su trayectoria. Ramiro Osorio es maestro en letras españolas de la Universidad de Guanajuato, México, director y maestro de teatro. Ha dirigido diversos festivales, como el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Fue ex ministro de Cultura de Colombia y es el actual director del Teatro Mayor de Bogotá desde su fundación. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Es un honor estar junto a ti. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Agradezco a tan admiradas y admirados colegas su generosa participación en este evento. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es un teatro público de la ciudad de Bogotá que se administra y se gestiona a través de un modelo público-privado, y eso pues hace una característica muy especial y que nos hace estar permanentemente en búsqueda de qué podemos hacer, qué podemos crear para enriquecer la vida de los ciudadanos. Nosotros tenemos una composición presupuestal que hace una manera muy singular el trabajo de esta casa. Tenemos recursos de la ciudad, recursos de la familia Santo Domingo. El público aporta con la compra de las entradas un 28%, y tenemos empresas patrocinadoras y apelamos a la cooperación internacional. Eso hace que en estos 11 años que lleva el Teatro Mayor hemos logrado hacer una programación de excelencia, de gran nivel, en todos los campos. Nosotros trabajamos en el campo lírico, en la música, en muchos campos, en la música sinfónica de cámara, en la música tradicional, en la música antigua, en las nuevas músicas, etcétera, y en el campo también del teatro y de la danza, en todos los lenguajes artísticos trabajamos nosotros en el Teatro Mayor. Creamos en 2012 el Festival Internacional de Música Clásica, porque en ese año
la UNESCO reconoció a Bogotá como capital creativa de la música. Era la primera ciudad en América Latina que era reconocida. ¿Por qué? Porque Bogotá ha sido capaz de desarrollar un gran clúster de la música. Un clúster que está constituido primero por muchos espacios de formación de gran nivel, por universidades que están formando muchas generaciones de compositores, de intérpretes, en fin, de todo lo que significa ese valor humano que se requiere para desarrollar un sector. Por otro lado, se han ido creando también pues, escenarios magníficos, orquestas sinfónicas, orquestas de cámara, en fin, espacios para la grabación. En el campo de la música popular, un hecho muy significativo es que muchos de los premios Grammy en los últimos 10, 15 años se los han ganado y se los ganan los artistas colombianos. Ha habido un gran salto en la industria musical colombiana en todos los aspectos. Nosotros, cuando en 2012 la UNESCO reconoce a Bogotá, nos ponemos a ver qué le falta a Bogotá para enriquecerlo como destino musical de excelencia. Y nos dimos cuenta que le faltaba un gran festival de música clásica. Teníamos festivales maravillosos, aquí con el lema de Al Parque, hay rock al parque, jazz al parque, ópera al parque, etc. Pero faltaba un gran festival. Entonces nos dimos a la tarea de crear un festival. A mí me ha tocado en la experiencia de mi vida dirigir muchos festivales. El primero lo dirigí en 1982 y fue la Muestra Nacional de Teatro en México. Y a lo largo de todo este largo periplo he aprendido que los festivales tienen muchísimo sentido. Los festivales, primero, constituyen una posibilidad maravillosa de crear marcas de ciudad, marcas de excelencia, de ir caracterizando una ciudad y volverla un destino musical de excelencia. Mis colegas que dirigen maravillosos festivales en sus ciudades van a poder hablar de esta característica. Lo otro es un poderoso motor para formar audiencias. Nosotros los que trabajamos en la música clásica siempre estamos en el reto de cómo hacer que las audiencias sean cada vez más jóvenes, de cómo renovar las audiencias. Y los festivales son una maravillosa oportunidad de plantarse en una ciudad como esta que tiene 9 millones de habitantes y convertir la música clásica en un acontecimiento. Por ello, nosotros, desde que empezamos a pensar en el festival, dijimos, vamos a hacerlo de una manera que permita un acercamiento en profundidad a un compositor o a un repertorio o a una época de la música. Y hemos hecho, hasta el momento, 4 festivales dedicados, y el lema es Bogotá es, entonces decimos, Bogotá es Beethoven, Bogotá es Mozart, Bogotá es la Rusia romántica, y Bogotá, que es otra parte del romanticismo, Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann. Y este año haremos, codirigido por mi muy querida y admirada amiga Yarile Cardona, haremos Bogotá el Barroco. Es un festival que dura 4 días y que más o menos en tiempos prepandémicos hacíamos unos 60 conciertos, 50, 60 conciertos en 4 días, en la Semana Santa, en 15 escenarios de Bogotá, más o menos, Teatro Mayor y otros escenarios. Algunos de carácter gratuito, porque en nuestra asimetría social, pues hay sectores de la ciudad en donde primero no es la música clásica lo habitual, y segundo, pues no hay los recursos económicos que permitan el acceso a estos grandes escenarios que tiene nuestra ciudad. Esto se ha convertido en un acontecimiento impresionantísimo. Beethoven se volvió un acontecimiento de vida de los ciudadanos. Cuando hicimos Mozart, estábamos en la mitad de una campaña electoral y nadie era capaz de ponerse de acuerdo en lo político en este país, ¿no? Y entonces el lema del festival fue Mozart nos une. Mozart sí nos une, ¿no? Entonces,
Este es un ejemplo de cómo los festivales son tan maravillosos para cumplir tantos propósitos. Los festivales son también una fuente extraordinaria de producir riqueza. Cuando yo dirigí el Festival Cervantino, le encargué a la Cámara de Comercio que hiciera una estimación pero toda mensurable a partir de variables que se podían comprobar de cuánto era la derrama económica del Festival Cervantino para la ciudad de Guanajuato. Resultó que la derrama económica representaba 3 meses de la economía de Guanajuato. ¿Sí? Y para mí fue además un mecanismo de interlocución absolutamente maravilloso que después, cuando fui ministro de Cultura, se volvió una forma de negociar los presupuestos, es que la cultura significa también una generación muy grande de recursos y los festivales son un potentísimo motor de mover la economía de una ciudad. En fin, hago todas estas reflexiones como punto de partida de este encuentro, de la utilidad de los festivales. Los festivales son reitero, un poderoso motor de cambio de nuestras sociedades. Y por ello me siento tan privilegiado de contar en este escenario, en este encuentro que tenemos con personas que dirigen festivales maravillosos y que cada uno, por su talento, por su trayectoria, han logrado darle un acento. De verdad, los sigo y los admiro muchísimo. Así que yo termino aquí. Muchas gracias, Alejandra, y gracias a todos por estar en este encuentro. Buenas tardes. Gracias, Ramiro. Con ustedes la moderación de esta sesión, Yalile Cardona. Desde el año 2018 tengo el honor de ser la directora asociada del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Antes de iniciar, me permito recordarles que existe un chat en el que ustedes pueden hacer sus preguntas. Damos inicio a esta sesión dedicada a profundizar el tema de la gestión de grandes festivales de música hoy, y con nosotros tenemos hoy 4 de los más destacados gestores culturales y directores de importantes festivales a nivel mundial. Damos la bienvenida a la doctora Helga Gabelstadler, presidenta desde 1995 del Festival de Salzburgo en Austria. Grüß Gott, Frau Dr. Gabelstadler. Es un gran honor que nos estén acompañando y después de un gran verano, y me alegra de tenerla por acá. Muy buenos días. La señora Gabelstadler desempeña su cargo desde el 95, como dije, y su biografía la pondremos al lado del chat para que todos ustedes la puedan leer con tranquilidad. Quiero invitar también a otro director de un gran festival, que es el señor Clemens Birnbaum, director de la Fundación y Casa de Händel y del Festival Händel de Halle, quien fue a su vez director general del Festival Kurzweil. Desde hace 10 años está a cargo del suyo. Grüß Gott, guten Tag, Herr Birnbaum. Ein Gruß nach Halle. Encontramos varios hilos comunes entre los dos festivales. Basados en Centro Europa, están localizados en ciudades natales de 2 genios musicales, Mozart y Händel. El Festival de Salzburgo cumplió 100 años durante la primera etapa de la pandemia, en el verano del 2020, razón por la cual la celebración se extendió 1 año más. No son momentos fáciles para celebrar una efeméride como esta. Por eso le voy a pedir a estos 2 invitados que nos hagan una corta reseña acerca de cuándo exactamente y por qué nació su festival y cuál ha sido el desafío de celebrar el centenario en estos momentos tan sui generis. Frau Dr. Gabelstadler, mit welcher Motivation oder zu welchem Anlass ist Ihr Festival gegründet worden und wie schafft man es, ein 100 Jahre Sehr schön. Estimada doctora Stadler, señor Birnbaum, muchísimas gracias por poder estar a través del streaming y con todo ese impulso que habló Ramiro Osorio. Mozart nos une, eso dice todo. Yo pienso que los festivales tienen un significado y dan un significado, pero también dan trabajo y entregan
siempre se cuestionan cosas. Entonces, porque las personas hoy en día están solamente en un espacio como un eco, solamente miran las cosas en internet. Pero si van a una ópera, entonces de pronto ahí están todos los problemas de la humanidad, el odio y el amor, la guerra y la paz, la venganza y el perdón. Todo está ahí y por eso mismo se refuerza la capacidad de decidir de las personas y de definir cómo es una democracia. Es la finalidad de una democracia es que las personas se entiendan a pensar, pero de manera amorosa a través del arte. Entonces, el festival se creó hace 100 años, justo después de la Segunda Guerra Mundial, para unir a esas personas que estaban tan disipadas por todas partes. Austria se convirtió del imperio de los Habsburgo, de cientos de millones de ciudadanía. Hoy en día Austria tiene justo la misma cantidad de habitantes como Bogotá. Teníamos un festival que no siempre se lleva a cabo, ópera, teatro y conciertos, y nosotros así nos llamamos, nosotros somos autoproductores. Nosotros no compramos producciones, sino los producimos nosotros mismos en nuestros talleres, y lo que podemos a veces hacer es exportar algunas de estas producciones a través del mundo. Precisamente hoy, a los 100 años, nosotros llevamos a cabo en este año 2020, en el año pasado, fuimos uno de los pocos y nos dimos cuenta de esa gran añoranza de la gente por estos actos de cultura, y nosotros tratamos la seguridad de manera seria. Si uno se pone tapabocas y si uno está vacunado, no hay peligro desde nuestra parte. 230,000 personas, solamente tuvimos un positivo que tampoco no se enfermó porque estaba vacunado. Entonces sí, nosotros necesitamos una alta disciplina, pero las personas prefieren hacer ese esfuerzo porque fue tan importante para ellos poder oír la música en vivo. Por supuesto que el streaming es importante, pero como un marketing para poder de alguna manera invitar a las personas a oír a los conciertos, es decir, es un complemento. Y por supuesto que en Bogotá es un clima, existe que ustedes puedan hacer ópera en el parque. Nosotros tenemos el mayor público de música clásica al aire libre durante 41 días. Se transmite una ópera o se muestra una ópera que ya se haya producido antes, en años anteriores, pero se muestra, pues pueda ir a ver esas óperas que no tienen siempre la oportunidad de verlas y de poder comprar los tiquetes porque siempre está muy agotado. También hagan festivales en otras, siempre es una fuente de los sentidos, pero también una posibilidad de darle un impulso a la economía. Voy a quedar hasta acá porque si no, no pueden hablar los demás.
würde ich mich freuen, wenn Sie Me encantaría teilen, was que si usted nos cuenta todo lo que usted quiere decir, que lo que tiene en su mente. Yo pienso que esta ópera, este es Public Fluid, es algo muy, muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, una producción de festival que mostramos en un edificio de una estación de ferroviaria, pero en el Japón, pero también trae a las personas la idea, vamos a verlo. Entonces, cuando oímos y cómo me encantan estas melodías, en Londres también lo hicimos, llevamos producciones. Yo creo que es un buen medio hacer eso y también llevar a todos los artistas que realmente den los derechos para poder llevar estas producciones por fuera. Muchas veces los artistas y las artistas piensan, voy a hacer un gran negocio. Piensan que nosotros cuando hacemos streaming o cuando enviamos o mandamos esta posibilidad de que la gente en otras partes vea nuestras producciones, estamos haciendo un gran negocio, pero no es verdad. Nosotros nos alegramos cuando podemos hacer streaming. Nosotros también tenemos que invitar a los artistas que lo vean, que a través del streaming estamos haciendo en realidad, invitando a las personas a que después vayan a verlos en el teatro. Y también muy importante, los programas para la juventud. Nosotros tenemos en el 2020 y 2021 para estas festividades de los 100 años, nosotros no vamos a perder la plata haciendo juegos artificiales. Nosotros vamos a hacer más bien toda esa plata la vamos a invertir en programas para la juventud. Hemos trabajado con los colegios, eso es muy importante y es muy interesante qué tan creativos pueden ser los niños, lo sabemos. Existe hoy en día un proyecto muy bonito de Daniel Barenboim en Berlín, en un colegio de primaria, que precisamente en zonas con problemas, cómo pueden esas cosas, cómo se pueden también vivenciar cosas positivas. Es tan importante mostrarlas. El niño puede pintar, pues hace una rayita. El niño, ¿cómo hace para que el niño también toque la trompeta? Todo eso es una invitación y para nosotros eso es muy importante, que siempre es bueno cuando los festivales en las grandes ciudades se las llevan también como hacia afuera, al mismo campo lo podemos llevar para que este festival también puedan llegar al campo. Nosotros fuimos a donde ellos y no necesariamente ellos. El budget de 60 millones de euros, nosotros la mitad la tenemos que poder recaudar a través de la venta de los tiquetes. Por eso deben ser caras, porque de otra manera no podemos llegar a este presupuesto que necesitamos. Son subvenciones de la provincia, de la ciudad y del país, y otra cuarta parte son industrias y personas que aportan a estos. Entonces es muy importante que también que llegue al festival dineros privados, porque es muy importante. De 200 eventos en 60 sitios distintos, también en colegios, por supuesto, durante 41 días. Trajo consigo 230,000 personas como público. Nosotros
Nosotros no lo esperamos este año porque teníamos miedo que si me tengo que vacunar, que me tengo que hacer el test y que tengo que mostrar mi pasaporte. Esto es muy complicado, pero no, la gente lo hizo con gusto y fue un festival maravilloso en todos estos sitios. Nunca, hace mucho tiempo que no oímos tanta gente que ya no está tosiendo como antes, porque normalmente es terrible cuando empiezan, que en los momentos más maravillosos de la música, entonces empiezan a oírse sonidos de toser. Este problema este año no lo tuvimos. Para mí fue mi 27º año en que yo estoy manejando esto. Estos 2 últimos años fueron los más maravillosos porque uno siente esa fuerza de atracción del arte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Fue una una introducción en este festival. Muchísimas gracias. 91% fue del aforo. Entonces, si usted tiene preguntas, después me puede escribir todos los correos. Yo lo que quiero es que tengan coraje. Es el hola con sus 40 miembros. Nosotros tenemos que tener claro, nosotros no somos una competencia. Entre más festivales haya, mucho más podemos realmente llevar a las personas a ver y decir, yo vi esto en Salzburgo, yo he oído en Italia. Entonces hay un festival de Rossini, entonces me voy para allá después de haber oído. Entonces hay que educar el oído. Yo no tengo ningún celos cuando yo veo dónde más se pueden oír óperas. Es maravilloso poder decirles cuando hay muchas personas entienden el valor de la música, porque el gran peligro es que a través de las casas de los padres y en los colegios se está haciendo tan poco para la educación artística que toda una generación que no están acostumbrados a oírla. Un mecenas de los Estados Unidos, que la música necesita buen público, buenas personas que oigan la música. Muchísimas gracias, señora Rabelstadt. Entonces voy a preguntarle al otro que también está festejando 100 años de festival. Me gustaría preguntarle cómo va a suceder este jubileo, pues entonces muy importante pues que sea cosmopolita, como dijo Ramiro. Yo puedo decir que Halle, que la ciudad pues fue caracterizada, lo caracterizó el mismo público. Pues hizo hace 150 años, hay una escultura en la plaza principal y desde entonces toda la ciudadanía entiende lo que es Händel, es decir, Halle es Händel. Entonces todos ellos entienden, los de Halle, lo que significa. Entonces, pues no nos debe sorprender que desde esos 100 años que también actores, también de Halle, que lo comenzamos de hacer, queremos hacer un festival
Vamos a tener 2 programas específicos. Entonces vamos a llevar a personas muy famosas que se han ganado premios respecto a la música barroca y de Händel. Y nosotros estamos muy importante que va a haber representantes de la música barroca. Entonces, tenemos un programa muy documentado de 1922 que va tan lejos que podía ser escogido todos esos personajes que tocaron en 1922 y cantaron. Pudimos mirarlo a quienes eran. Entonces, ¿cuáles eran la forma y el estilo que se tocaba en ese? Hay como 10 eventos de 1922 se pudieron transformar cómo se adaptaron estos conciertos. Entonces, en un gran orquesta se van a tocar con instrumentos modernos como 1922. Vamos a llevar al escenario Silene. Después de eso, nosotros sí vamos a hacer fuegos artificiales a comparación, pero porque Händel pues tiene algo que ver, algo muy específico con ese tema. Nosotros vamos a horas de jale, vamos a tener una atmósfera de picnic, vamos a oír los conciertos, entonces vamos a oír esa música de los fuegos artificiales, pues es muy tradicional acá en Halle. Entonces, muy corta mirada hacia pues este jubileo. Lo que ustedes ven detrás, yo estoy dentro de este edificio, esta es la casa de nacimiento de Händel, porque muchos de los sitios son sitios auténticos de la época de Händel y ahí es donde se van a llevar a cabo los conciertos. También, después de que se entienda que voy a ser músico y pueda venir a mirar, después de haberse ido de Halle, pues cómo vuelven ellos a tocar en este sitio. Entonces, eso es una especialidad en 17 días, que es de finales de mayo hasta julio, con de 5 a 6 óperas en distintos teatros, que el Teatro Goethe, entonces que tiene todavía la maquinaria antigua, pero es perfectamente adaptable como escenario para ópera de Händel. Entonces tenemos 5 a 6 distintas producciones. Muchísimas gracias. Entonces podemos hacernos una idea que tenemos muchas ganas de ir a este festival en 1922. Entonces ahora voy a donde los dos. Apellido tan bonito, directora general del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, quien nos va a contar que su festival está también cumpliendo su año número 49, es decir, tanto el de Guanajuato como el de Granada, que acaba de cumplir los 70 años, no son tampoco celebraciones cortas. Así que, si me lo permiten, ladies first, le preguntaría a Mariana, en estos años tan movidos de nuestros países latinoamericanos y de España también, tanto en lo financiero como en lo político, ¿cómo ha sido la transición del festival a través de la historia y cómo la enfrenta usted hoy en día? Muchas gracias, Yalile, por la pregunta y saludo con mucho gusto a mis compañeros del panel y de verdad un honor enorme. Gracias por la invitación. A la doctora Helga la admiro profundamente y bueno, Salzburgo siempre ha sido un referente importante para el Festival Cervantino. Ramiro, gracias por la invitación y bueno, Händel es de mis favoritos, así es que estoy como en las nubes en este panel. Muchas gracias por la invitación. Y el Festival Internacional Cervantino pues cumple su 49 edición. Es un festival que ha evolucionado a lo largo de los años. Empezó en 1972, que lo decretaron
ya un festival oficialmente de gobierno federal. Obviamente tiene apoyos del gobierno estatal de Guanajuato, que es en donde se realiza el festival, y tiene también recursos de la presidencia municipal y participa muy abiertamente y continuamente en la Universidad de Guanajuato. Se formó un comité organizador del Festival Internacional Cervantino, que bueno, es el cuerpo que le da organización al festival. Es un festival federal, es el único festival federal que es de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura, como se conoce en otros países. Y bueno, el festival tiene sí tiene una colaboración privada, pero bueno, quisiéramos y estamos trabajando arduamente todos los años para que la iniciativa privada pueda participar de manera más activa en el Festival Internacional Cervantino. En nuestros países es muy compleja la participación de la iniciativa privada por tantos mecanismos y normativas que marcan los gobiernos. Sin embargo, hay muy buena aceptación del festival. El prestigio del festival lo avala, lo respalda y nos permite tener estas alianzas pues, con instituciones públicas y privadas para poder realizarlo, si no sería imposible. Para nosotros, para Guanajuato, sobre todo el Festival Internacional Cervantino es muy importante, ya lo mencionaba Ramiro, es un festival con una derrama económica para el Estado fundamental. En el 2019 la derrama económica fue alrededor de 600 millones de pesos, en dólares son como 30 millones más o menos de dólares para el Estado y para la ciudad. Es fundamental para la supervivencia de la ciudad y por eso es tan importante que podamos realizar esta edición, la 2021, a pesar de las complicaciones de la pandemia, a pesar de este difícil proceso que ha significado para todos. Sin embargo, hay muy buena voluntad y sobre todo yo creo que aunado a lo que ya decía Ramiro al principio, un festival es un momento extraordinario y en un lugar extraordinario con eventos extraordinarios, que eso es lo que buscamos. El sector más importante para nosotros son los jóvenes, realizar una programación atractiva para ellos y con todas las disciplinas de las artes escénicas. El trabajo en comunidad es fundamental hoy en día para el festival. Hacemos ese trabajo en comunidad y queremos que se sume cada vez más este trabajo social y comunidad para que el festival pueda tener las bases y haya una continuidad y podamos llegar algún día, ojalá, a los 100 años del Festival de Salzburgo. Sería fantástico. El Festival de Händel sería un sueño y trabajamos muy fuerte para ello con los recursos federales, que bueno, no es lo mismo el Festival de 1972 cuando se creó y que era la magnificencia de los festivales y de los recursos para realizarlo, pero somos muy creativos y hemos aprendido a gestionar y a hacer alianzas estratégicas para poder realizarlo. Así se ha hecho en los últimos años y bueno, pues nos hemos continuado con ese legado que es fundamental para poder realizarlo. Si no fuera por las alianzas estratégicas, alianzas institucionales, sería muy complejo realizar el festival, pero hay voluntad y hay comunidad y por eso realizamos el festival Camino a los 50 años. También, como decía, Salzburgo es un referente para el Festival Cervantino, la realización de producciones y estamos ya también trabajando en ese camino. Por primera vez estamos trabajando en una producción de cero entre el Instituto Estatal de Cultura y el Festival Cervantino, haciendo una obra de teatro para toda la familia. En fin, hay muchos mecanismos que cada uno de los festivales va desarrollando de acuerdo a las necesidades de su comunidad, de su entorno, de la región, del país. Y yo creo que coincido con mis predecesores y tiene que haber festivales en todo el mundo, tiene que haber un intercambio cultural mucho más profundo, ¿no?, de nuestras culturas, y para eso hacemos el festival y esperemos que podamos seguir realizándolo 50 años más. Muchísimas gracias, señor Emerick, y paso a presentar a nuestro último gran ponente, que es Antonio Moral, una verdadera figura en la cultura de la península ibérica y expandida a toda Latinoamérica también. Muchísimas gracias, señor Moral, por estar aquí.
recién antes de que reventara la pandemia, accedió usted a tomar lo que se suponía que iba a ser un descanso ya, y resulta que explotó la pandemia con este nuevo festival para usted. A ver, me gustaría que cortamente nos dijera cómo ha cambiado estructuralmente e ideológicamente el festival en los 70 años, que naturalmente usted no los ha vivido, pero que conoce del festival y cómo usted lo tiene ahora bajo sus manos. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y a mis colegas que están aquí, cuyos festivales conozco bien y donde he estado en numerosas ocasiones. En Salzburgo, 28 años seguidos he asistido al festival. Conozco a Helga desde hace muchos años, desde que empezó con Mortier hasta su brillante gestión en todo este tiempo. Felicidades, además, por haber hecho este trabajo increíble de estos 2 últimos años tan complicados y tan difícil para todos nosotros. Lo mismo tengo que decir con Clemens, que verdaderamente tiene la suerte de tener un festival en un lugar que es maravilloso como Halle, ¿no? Y en un compositor como Händel, ¿no? Verdaderamente allí es donde se pueden escuchar las óperas de Händel como Händel quiso que se escucharan. Afortunadamente, Händel ha pasado de ser un compositor tangencial o prácticamente desconocido a ser uno de los compositores más populares en los últimos años, y afortunadamente está no solo presente en todas las temporadas de todos los teatros de ópera del mundo, sino que también lo está en la mayoría de los festivales genéricos. Y bueno, pues qué decir de Mariana, que el Festival de Guanajuato es un festival de los más importantes en América Latina y sin duda un festival que es un referente no solamente en América Latina y en México, sino también en el mundo. Bueno, Granada. Yo tuve la buena suerte de que me nombraran director del Festival de Granada justo en enero del año 2020, de una forma un tanto precipitada, porque el anterior director del festival, Pablo Eras Casado, el director de orquesta, decidió dejar precipitadamente su cargo del festival. Pero claro, lo que yo no sabía es que me iba a encontrar apenas 3 meses después. Nosotros presentamos el festival el día 10 de marzo, un festival que tuve yo que terminar porque no estaba totalmente rematado, y 4 días después se declaró oficialmente la pandemia en España y en Europa. Así es que fue verdaderamente algo muy excitante, porque me encontré con un festival que no sabíamos si íbamos a poder hacer, si no íbamos a poder hacer. Fueron 3 meses de incertidumbre total. Y en mayo decidimos que movíamos las fechas del festival de junio, de finales de junio a mediados de julio, y a partir de ahí pues comenzamos a ponerle velas a todos los santos conocidos y a los que no conocíamos también para esperar una respuesta positiva, ¿no? Y bueno, pues al final tuvimos la gran suerte de que el festival lo pudimos hacer. Lo abrimos tan solo 4 días después de que se terminara el lockdown o este confinamiento al que estuvimos todos metidos. El primer concierto fue el año pasado, el 25 de junio, y el lockdown se finalizó el día 21 de junio. O sea que también hay que contar con el factor suerte, porque sin él, evidentemente, una semana después no hubiésemos podido abrir este festival. Bueno, debo decir que ha sido una situación muy complicada, tanto el año pasado como este. Nosotros fuimos el primer festival en el 2020 que anunciamos que íbamos a hacer el festival, junto a Salzburgo y junto a Pésaro. Fuimos los únicos 3 festivales. Por calendario fue el Festival de Granada el primero que tuvo lugar, ya que es un festival que se abre a mediados de junio habitualmente, pero fuimos los que mantuvimos... el tesón de hacer el festival a pesar de las circunstancias en el año 2020. Después se apuntaron otros festivales que en un primer momento dijeron que no iban a hacer el festival, pero según fue evolucionando la pandemia, algunos se apuntaron y otros definitivamente no hicieron el festival. El año 21, que se nos prometía muy feliz, y que todo el mundo nos decía, no te preocupes, estate tranquilo porque el año que viene será una situación mucho más tranquila. Bueno, yo no sé mis colegas, pero el año 21 ha sido un año mucho más complicado que el año 20.
porque hemos tenido una incertidumbre hasta el último minuto de manera increíble. No sabíamos qué pasaba con los artistas, no sabíamos qué iba a pasar con los viajes de las orquestas, las compañías de danza, en nuestro caso, en Granada. Las cuarentenas, hoy había cuarentena en Alemania y mañana había cuarentena en Inglaterra o en Austria y así sucesivamente. Ha sido muy complicado. Nosotros, de hecho, abrimos el festival con una planificación de un 65% del aforo y cuando tuvimos que abrir el festival solo lo pudimos hacer este año con un 50% del aforo. Esto ha supuesto un detrimento muy importante en la entrada de recursos del festival, porque el Festival de Granada es un festival que un 54% es de subvenciones institucionales a través del Ministerio de Cultura, de la provincia, del ayuntamiento, de la propia Alhambra o de la Universidad de Granada, que es muy importante. Y, por tanto, el otro 46% es de recursos propios. Nosotros venimos a tener un 30% de recursos a través de la venta de entradas, con lo cual, si nos quitan un 40%, verdaderamente supone un agujero financiero muy importante, que lo vivió el año pasado Salzburgo y lo vivieron otros festivales que hicieron la actividad. Pero este año en Salzburgo, por ejemplo, han tenido un 100% del aforo y en Halle tendrán un 100% del aforo. Pero nosotros hemos tenido apenas un 60% del aforo, con lo cual nosotros en 2 años, en un presupuesto medio del Festival de Granada, que veo que es el más bajo de los que aquí nos encontramos, en torno a los 3.200.000 euros de presupuesto global, pues 1 millón de euros que se ingresan por taquilla, de repente ingresar medio millón de euros supone medio millón de déficit. Es muy importante esa cifra y nos hemos encontrado con 1.200.000 euros de déficit en los 2 años. A pesar de esto, hemos llevado adelante el festival. El festival de esta edición del año 21 han sido 32 días de festival. Hemos hecho 143 espectáculos distintos y al final hemos tenido casi 33.000 espectadores que han pasado por el festival. Hemos tenido un problema y es que el Festival Internacional de Música y Danza de Granada es un festival en el que viene mucha gente de fuera, aproximadamente un 30% de la gente que viene gente internacional y gente de otros puntos de España. Pero este año prácticamente esa cifra no ha sido irrisoria porque, como el año pasado, casi todo el mundo que vino al festival era público de Granada. Eso quiere decir que el festival está plenamente integrado dentro de la sociedad granadina y que en un momento de dificultad y de crisis como el que hemos tenido, el público granadino ha respondido porque hay muchas ciudades que el público le da un poco la espalda, ¿no?, al festival de su propia ciudad. Yo creo que, como decía Ramiro, crear marca un festival crea la marca de una ciudad. Granada es un festival asociado a un festival, a su festival. Tenemos que recordar que este año hemos celebrado los 70 años del festival, pero no han sido 70 años, porque el Festival de Granada nació en el año 1883 como los conciertos del Corpus Christi, con el mismo planteamiento que tienen hoy día. El festival se convirtió en un festival nacional en el año 1952 y tomó sus riendas el Ministerio de Cultura. Y después, con ya la venida de la democracia, se hizo un consejo rector en el que participan varias instituciones en la gestión del festival, no solo el Ministerio de Cultura, sino también el Ayuntamiento de Granada o la región de Andalucía. Con lo cual, estamos hablando de un festival de 138 años, lo cual supone un arraigo muy importante en la ciudad. Las líneas maestras del festival han continuado en el tiempo. Es un festival que, como todos los festivales, naturalmente ha tenido muchos altibajos, momentos más importantes.
momentos más álgidos y también momentos complicados, como el momento de la última crisis económica que sufrimos entre el 2008 y el 2012, donde los presupuestos del festival bajaron ostensiblemente, ya que las instituciones públicas y también el público dejó de asistir de una forma masiva a estos festivales. Tengo que decir que parte de este recorte todavía no lo hemos recuperado institucionalmente. El problema de los recortes institucionales es que cuando se producen nunca se reponen, sino que siempre quedan en la cifra más baja a la que llegaron, como ha ocurrido en este caso. Entonces, somos nosotros, con nuestras iniciativas, los que tenemos que generar a través de nuevos públicos y a través de un público conocedor que viene de Europa y una buena parte también de América, cada año en torno a los 50 o 60.000 espectadores en condiciones normales a través de un mes de duración. Granada es una ciudad muy especial. Granada es un lugar de los más hermosos que hay en España y tiene algo que no tienen otras ciudades, que es la Alhambra de Granada, ese monumento árabe de los siglos XIII y XIV que se conserva en unas condiciones extraordinarias y donde en el año 1883 nació nuestro festival. Claro, poder hacer el festival en su mayor parte dentro de la Alhambra es algo increíble, porque normalmente los festivales se suelen hacer en teatros de ópera, en auditorios, con mejores o peores condiciones acústicas. Generalmente los auditorios tienen todos muy buenas condiciones acústicas, pero nosotros hacemos nuestros conciertos al aire libre en el Palacio de Carlos V, los conciertos sinfónicos, en el patio de los Arrayanes con ese estanque tan maravilloso, los conciertos de cámara o las producciones de ballet en medio del bosque de los jardines del Generalife. Digo esto porque es lo que lo hace diferente al Festival de Granada de otros festivales. Después hablaremos de otros temas. Tampoco quiero cansar en mi introducción decir que apenas llevo 2 años en el festival y en estos 2 años pues he tenido que improvisar y, como decimos en España, lidiar el toro de una forma completamente distinta a cómo se tenía previsto. Así es que, bueno, aquí estamos para trabajar en este proyecto y esperemos que en el año 2022 la situación vuelva a la normalidad y podamos encontrarnos aquí el próximo año diciendo, por fin tenemos un festival en unas condiciones normales. Pues esperamos que así sea y muchísimas gracias. Sé que la doctora Rabelstadler tiene que dejarnos, pero darf ich noch eine letzte Frage an Sie stellen? Ganz kurz. Voy a hacer una última pregunta a usted. In eine Struktur wie Ihres En las Festivals. estructuras de su festival, con presidente, intendente y director administrativo. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Y dónde están los límites? Esto suena más complicado de lo que es. Uno puede decir si un director artística solamente el presidente define y está el presidente y el administrador, que entonces sería más rápido, pero yo pienso que, y yo lo estoy haciendo durante 27 años, las decisiones se vuelven mejor estructuradas. Entonces tampoco el negociador, que yo no sabía que eso es tan importante artísticamente, y el artista no puede decir que eso no sabía, que eso cuesta demasiado dinero. Nosotros, lo que puedo decir, el director artístico, este es el programa que quisiera tener. Entonces, hacen las cuentas, entonces se piensa mancomunadamente qué se puede hacer para poder lograr y realizar lo que es para el director artístico importante. Como presidente siempre, me puse siempre como que lo posibilita.
Entonces nosotros miramos cómo vamos a encontrar a alguien que nos financie. Entonces para a quien le interese, por ejemplo, un nuevo Don Giovanni, pensemos en alguien que nos puede financiar para que le gustaría financiar algunas obras de teatro, obras de ballet. Y siempre nos hemos encontrado. Entonces, a través de los 27 años, no era ninguna clase de problema, sino lo contrario. Nosotros tres somos como los curadores, como hablamos, nosotros éramos tres frente al alcalde, los gobernadores, los representantes del Ministerio de Cultura, representantes del turismo. Nosotros estamos muy coordinados y por eso podíamos convencer, porque éramos tres que estábamos convenciendo. Te agradezco mucho y también eso nos da coraje, que nosotros podemos encontrar soluciones, porque muchas veces, porque a veces pues se piensa que se habla demasiado de pronto, pero es bueno, no solamente hablando de calidad, sino en todo el conjunto. Entonces, pues se puede lograr realmente financiamientos. Muchísimas gracias. Entonces, voy a hacer una pregunta artística, porque uno siempre, ¿cuál es el tema para el próximo festival? Pero sobre todo, un festival temático como el Festival de Handel, ¿cómo se logra que que sea única esas tareas, pero también diferenciado? Entonces, señor Pirma. Son dos cosas distintas. Entonces se hace simplemente, pues lo programamos, se habla de ellos. Pues tiene que ver con tradición y nuevas, pero más allá de eso, ¿cuáles son los temas? Y eso tiene que ver. Entonces, ¿cómo tenemos que ver con la investigación científica? Porque la investigación Handel, entonces vienen a Halle estos científicos. Entonces tenemos también ese trabajo de investigación sobre Handel. Entonces ahí se toman decisiones cuáles son las óperas se deben llevar a cabo, pues justificadas después de todas las revisiones científicas al respecto. Entonces también depende un poco de la complejidad de la obra. Entonces, entonces hay otras óperas que son distintas producciones de esta misma ópera. Entonces lo podemos volver a reproducir o no. Entonces podemos volverlas a resucitar y volverlas a poner de nuevo. Con teatros internacionales y festivales están también para que otros festivales lo puedan producir. Entonces así los temas entre el lenguaje de las ciencias y de la práctica, ¿se puede realmente montar esta obra o no? Y después cada vez lo tenemos más claros a través de las conferencias, a través de los documentos. Entonces, ¿cuál es la relevancia que tiene incluirlo en el discurso de cada festival? Si el discurso es importante, entonces algunos años teníamos sobre las falsificaciones. ¿Cuál es el original? ¿Cuál es la falsificación? Es muy importante. Me acuerdo, por ejemplo, también en cuanto a los fake news, pues hablando del presidente de los Estados, anterior presidente de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que mirar en ese museo y también en el festival. Entonces, ¿cómo podemos decir verdadero o falso, no? Que
hay que tener anteriormente un discurso para eso. Entonces, a través de esa reflexión podemos llevar a cabo. Ziemlich komplex, aber doch sehr einfach. Bastante complejo, pero bastante sencillo. Muchas gracias. Entonces se demora un poco para encontrar el tema. ¿Cuánto se demoraría para poder hacer, para llegar a la decisión? Entonces depende mucho cuáles son los nuevos reconocimientos en las ciencias, y también puede ir muy rápido, a veces puede ser varias semanas, pero el discurso es interno y después lo ponemos cuando sabemos que eso se puede llevar a cabo. Entonces uno ya tiene la idea, puede ir bastante rápido y cuando todo encaja, pero a veces también se puede durar más tiempo, pero uno se tiene que tomar el tiempo para poder establecer un buen programa. Y dentro del formato del festival, y también uno puede decir, después de nuestros 30 eventos, todos tan estrictamente tienen que ver con el tema, pero temáticamente pues hay, el tema se maneja más o menos en 20 de los 30 eventos, entonces ahí se habla, pero los otros eventos pues, queremos seguir haciéndolo de todas maneras. También hablamos de encontrar nuevo público, no es solamente el tema de gente, que hay otros formatos que hemos recogido para mostrarlo. Entonces, Händel, cómo se comunica con la música electrónica. Entonces uno tiene un poco salirnos del eurocentrismo y eso es también de la religiosa. Entonces queríamos hacerlo con Bogotá, ya se atravesó el COVID, pero pues ojalá. También en el espacio persa y árabe que hay óperas que también hay que tener en cuenta, porque en Europa, pues en esos espacios, como Händel compuso esas óperas, ¿cómo podemos llevarlo también a esos espacios? ¿Cómo podemos conversar con la música de Händel y con la música de esos lugares específicos? Entonces también eso invita a un público distinto. Quisiera decir algo más. Eso es lo maravilloso del Festival de Halle. Es todo ese encadenamiento de ciencia y práctica. Eso no siempre pasa. Eso lo tenemos en la semana de Mozart, un poco en Salzburgo. Mozart pues nació en Salzburgo, entonces, y el festival no es exclusivamente un festival de Mozart. Tampoco se creó el festival así. Los que fundaron después pues, se preguntaron cuál debía ser el programa. No, en 1920 debe ser, es decir, de la ópera y del teatro, las obras de teatro hay que escoger lo mejor. Ahora, muy bonito porque tenemos una amplitud inmensa. Serene lo hicimos en gente, podemos hacerla de la misma manera que una ópera de Verdi, pero también es muy difícil porque cuando la calidad no entra, eso puede llegar a suceder. Entonces la gente dicen que entonces es una palabra que dicen, ay, ¿qué fue esto? Eso es maravilloso, como en el Festival de Händel están tan enfocados. Entonces también tienen los sitios originales para poder llevar eso a cabo. Eso también en la semana de Mozart de Salzburgo en el invierno. Es maravilloso. Muchas gracias. Quisiera hacer la siguiente pregunta a Mariana Emmerich. Es hermoso. Ich möchte, como usted en la cultura ha ido creciendo por etapas, digamos, en el festival.
¿no? Es decir, ha sido su hogar en otros momentos. ¿En qué posición o posiciones y durante cuáles periodos ha estado usted ligada al festival anteriormente? Desde chiquita. Antes bueno, en el 98, 99 fui anfitriona de grupos artísticos, que son los chicos que acompañan a los grupos en la gira por el festival y otras ciudades de México. Y después el maestro Ramiro Osorio me invitó a ser parte del equipo del Dream Team, que le llamamos, en el 2002, me parece, a llevar la parte de relaciones públicas del festival. Y ahí permanecí hasta el 2008, que bueno, ya me dediqué a otras cosas, siempre en el sector cultural, siempre he estado desde los 18 años en el sector cultural, pero el festival sin duda ha sido parte fundamental de mi formación en la gestión cultural y tuve además un gran maestro que aquí está, no porque aquí esté, pero él lo sabe, me formó una parte fundamental en mi vida profesional. Y después, bueno, salí, fui mamá, en fin, otras circunstancias, seguí en el sector cultural y volví en el 2017. La directora en ese momento era Marcela Díez, gran amiga también, y bueno, hasta que en el finales del 2018 me dan la oportunidad de estar al frente de este festival y bueno, pues para mí es absolutamente un honor y un reto enorme superar todo el trabajo que hicieron mis anteriores directores y a quienes a todos los admiro profundamente y que hemos tenido una relación de alguna manera o de otra. Y para mí el festival, además de haber sido pues mi casa, como bien dices, Yalile, muchos años, es un proyecto al que le tengo un infinito cariño y al que le tengo pues todo mi ser al 100% para que lo podamos realizar. Y pues bueno, así es, ha sido pues una historia de vida absolutamente con el Festival Internacional Cervantino. Este es mi tercer año, uno de pandemia, el que hicimos virtual. Han sido épocas muy complejas, sin duda, pero llenas de aprendizaje y de muchos retos hacia el futuro. Así es que muy honrada de ser parte de este proyecto. Me imagino y enhorabuena. Y me pongo yo a pensar cómo será entonces volver a la cabeza y cuando uno está en otras posiciones en una institución, cual sea que sea, piensa uno, si yo estuviera a la cabeza, yo haría esto, haría este cambio, me perfilaría más por este lado. ¿Esas ideas que usted tuvo antes son actuales o estar ya a la cabeza le da un giro total no sé, a la dirección? Yo creo que sí he cumplido ciertos objetivos que me planteé desde hace mucho, no objetivos que me haya planteado, sino que yo pensaba que se pudieran hacer con el festival los últimos años, sobre todo poner especial atención a los intereses de los jóvenes. El festival es muy grande, son 19 días, son más de 100 actividades a lo largo de estos 19 días. Y si bien hay un público asiduo al festival que permanentemente está atento a lo que hacemos y viene cada año y compra sus boletos con mucha antelación, había que ponerle mayor atención a los intereses de los jóvenes y eso es lo que hemos tratado de hacer a partir del 2019. Siempre ha habido, esto es importante mencionarlo, programación para niños y jóvenes, pero creo que ahora con tanta tecnología que tenemos alrededor, con tanta información que tienen los niños y jóvenes en la palma de su mano, es importante que podamos trabajar en una programación atractiva para ellos. La competencia, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial es infinita. Competirle a los juegos, ¿no?, que están metidos todo el día es muy difícil, pero sin embargo yo creo que sí podemos ir haciendo ese camino para que los jóvenes se interesen más
en la programación de un festival cultural o de los festivales culturales. Al igual que Clemens y que creo que todos los colegas hemos inventado nuevas formas de crear nuevos públicos, de crear alianzas con nosotros. Por ejemplo, hacemos muchas cosas con el Centro de Cultura Digital, que están permanentemente en la búsqueda de las nuevas tecnologías y de cómo atraer más a los jóvenes a través de talleres, conferencias magistrales, juegos interactivos entre lo que está pasando en un escenario y los teléfonos móviles o las plataformas digitales. Y siempre, todo el tiempo estamos muy de la mano con ellos, tratando de ver cómo hacemos esta sinergia mucho más y tejemos mucho más fuerte esta relación con los jóvenes. Tratamos de tener una comunicación constante de qué les gusta, como para dónde vamos, qué les gustaría ver. Hemos hecho no sé, algunas de los trabajos en comunidad con los jóvenes, pues siempre es el rap, ¿no? Todos estos ritmos tan atractivos para ellos y que ya forman parte activa de la programación del festival, el hip hop, el rap, la street art, que es también parte fundamental ahora del festival, porque es un espacio de expresión también para ellos y de reflexión, para que podamos saber para dónde vamos los siguientes 50 años. Son nuestros futuros consumidores y entonces es importantísimo para nosotros la voz de los jóvenes. Ese es, creo que, de mis principales objetivos, porque además tengo una hija de 12 años y la veo que está metidaza siempre en el iPad o en el teléfono, y es como buscar otras alternativas, otros lenguajes que nos sientan cercanos. Y otra cosa muy importante, fundamental, que lo hizo en su momento Ramiro y no me lo va a dejar mentir, es esa cercanía con Guanajuato, esa cercanía con los ciudadanos de Guanajuato, que sientan al festival de ellos y que no digan cada año, uy, ahí viene el festival, vámonos de aquí, salen corriendo. Entonces, para mí también es muy importante la relación con la comunidad, con los prestadores de servicios, con la universidad. Desde el 2019 hicimos una convocatoria para que los alumnos de la Universidad de Guanajuato concursaran por la imagen del festival, y es una forma de acercarnos un poco más y que sean embajadores del festival. Esta imagen que ven aquí ustedes es de la 49 edición del festival, hecha por un estudiante de la Universidad de Guanajuato. Entonces siempre estamos buscando los mecanismos para acercarnos más a ellos, a los ciudadanos de Guanajuato, porque en el 2019 tuvimos más de 400,000 visitantes y Guanajuato es una ciudad de 200,000 ciudadanos. Entonces sí se convierte en otro Guanajuato. Hay mucha gente en las calles, entonces pues que sean parte de nosotros, para nosotros es muy importante, y creo que esas son las dos cosas fundamentales que yo siempre pensé, y que bueno, ahora poco a poco y de la mano de las otras autoridades y de las otras instituciones y por supuesto del equipo vamos tejiendo, y ahí vamos. Es un camino largo de recorrer, los trabajos con la comunidad y por supuesto todo el programa social es muy importante para el festival. Esto ya nos contesta varias de las otras cosas que teníamos para preguntarle, que sí, es justamente es algo tan importante en América Latina, ese acercamiento de todas las comunidades, de todas las clases, de la sociedad, el acercamiento a todos por un tema o por una misión. ¡Qué maravilla! Aprovecho para preguntarle al señor Moral. Yo creo saber ya el tema de la siguiente edición, sin embargo no voy a decir nada porque no sé hasta dónde sea secreto, pero con todo esto que ha pasado a su llegada a esta dirección, ¿tiene uno tiempo para pensar qué propósitos se propone, valga la redundancia, a largo y a mediano plazo, o estamos todo el tiempo sobre el qué va a pasar ahora? Bueno, ahora hemos estado inmersos en esa cuestión. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar mañana? Porque verdaderamente
como no sabíamos qué es lo que iba a pasar y la incertidumbre era tal, había que resolver la problemática minuto a minuto. De todas formas, nosotros en este año 2021 hemos tenido una temática que hemos seguido durante todo el festival, que ha sido una temática shakespeariana con el sueño de una noche de verano, porque entendíamos que la mejor celebración para un festival que tiene 70 años oficiales de antigüedad, pues era celebrar esas noches de verano que son tan especiales en el marco de la Alhambra al aire libre, porque claro, nuestros conciertos son al aire libre, casi todos ellos, y son noches muy especiales. Entonces, cuando en el año 52 la gente de aquella época, que vivía una España difícil, en plena dictadura y saliendo del cierre de fronteras, pues para ellos supongo que fue un sueño muy importante crear un festival en Granada con un planteamiento internacional, ¿no? Entonces, por eso nos decantamos por esta celebración del sueño de una noche de verano. Hicimos el sueño de una noche de verano para abrir el festival con una producción escénica visual, con el sueño de una noche de verano de Mendelssohn, con la noche transfigurada de Schoenberg. Después hicimos con nuestra ópera estudio, con nuestra academia barroca, Die Fairy Queen de Purcell. Además de esto, el ballet de Montecarlo hizo su particular visión en danza del sueño de una noche de verano, y tuvimos toda una serie de conciertos y de obras alrededor de la temática de la noche, que bueno, nos dieron mucho juego, y verdaderamente es una situación que crea una plataforma muy especial para desarrollarla. Por lo que respecta al año 22, sí, tenemos otra temática, ya que en el año 1922 Falla, de la mano de Lorca y de un pintor como Zuloaga y otros intelectuales como Giner de los Ríos y otros más, impulsaron lo que fue el primer certamen de cante hondo, con la idea de Falla de rescatar el cante hondo, reivindicar el cante hondo puro, porque según Falla en aquellos momentos estaba corriendo mucho peligro el flamenco de convertirse en algo comercial. En el año 2021 seguimos con las mismas, es decir, el flamenco sigue teniendo el mismo problema de convertirse en algo muy comercial, pero la verdad es que han pasado 100 años, se sigue reivindicando el cante hondo, que es ese primer flamenco, y hay flamenco comercial, pero sí seguimos teniendo cante hondo. Bueno, aquel momento fue un momento muy especial, el de 1922, porque se quiso internacionalizar el flamenco. Los contactos de Falla, sobre todo en París, y como uno de los compositores más representados y mejor representados de aquella época de principio de siglo, y una conexión directa pues, con Ravel, con Debussy, con Stravinsky, con los ballets de Diaghilev. En fin, era el momento en el que toda la cultura que tenía una cierta importancia pasaba por París, y bueno, pues allí estaba Falla con esa conexión con París. Y de alguna forma Falla quiso que en París se enteraran de que existía la Alhambra, de que existía el flamenco y que existía un flamenco llamado cante hondo que guardaba las esencias y que había que reivindicar. Aquel proyecto duró solo un año, o sea que fue el primer y último certamen de cante hondo, pero sin duda tuvo una influencia muy importante en los años posteriores y en el propio festival, que todavía se hacía dentro de los conciertos del Corpus Christi en el mes de junio, que son las mismas fechas en las que se hace el festival. Por eso toda la ciudad va a querer celebrar esta efemérides, que es muy importante. Se hará una gran exposición en la Alhambra, coproducida con diversas instituciones. Habrá un gran congreso internacional en la Universidad de Granada, en la que se analizarán lo que fue aquel concurso de cante hondo, y después
el impacto que tuvo en las generaciones posteriores. Y bueno, hay que tener en cuenta que el flamenco sigue vivo y que el flamenco se sigue fusionando con otras músicas, como por ejemplo el jazz, como por ejemplo la música barroca, como por ejemplo la música clásica. Creo que estamos viviendo un momento muy especial y además desde que el flamenco se convirtió en un... a ver si lo digo, en un algo inmaterial patrimonio. El patrimonio, exactamente. Es que, porque no es material, sino que es inmaterial, del patrimonio de la humanidad. Es verdad que el flamenco se ha tomado mucho más en serio. Los cantantes flamenco de hoy poco tienen que ver con los flamencos de los años 50, de los años 60, de los años 20. Hay una cultura muy distinta y los cantadores flamencos, muchos de ellos de raigambre y que vienen de las familias flamencas, hay otros, sin embargo, que tienen ya unos conocimientos musicales muy importantes. Bueno, pues nosotros dentro del festival del año que viene vamos a hacer una celebración en la que el flamenco tendrá una parte muy especial. Ya la tuvo este año, porque este año llamamos el preludio de la celebración de este primer concurso de cante jondo. El año que viene haremos la celebración propiamente dicha y en el año 2023 haremos un posludio, o sea que hemos querido celebrarlo a lo largo de 3 años. El festival se abrirá el día 13 y 14 de junio y lo haremos en el mismo lugar donde se hizo el festival en el año 1922, que es la Plaza de los Aljibes de la Alhambra, justo enfrente de la entrada al Palacio de Carlos V, con la muralla árabe justo al fondo y donde pondremos el escenario, que es un sitio absolutamente maravilloso. Entonces, ahí tendremos una serie de conciertos y luego haremos otra serie de conciertos tanto de cante como de baile, repartidos en diferentes lugares, sobre todo los jardines del Generalife, donde el Ballet Nacional de España pues vendrá a bailar un homenaje a Mario Maya, que fue uno de los bailadores flamencos más importantes, y hay una estupenda producción que estrenaron el año pasado y que la traerán a Granada, porque después de la problemática de la pandemia no se ha podido hacer en otros sitios. Así es que además de eso, bueno, pues el festival, como siempre, tendrá propuestas de importantes orquestas internacionales, compañías de ballet y grandes solistas de piano, de violín y, como siempre, nuestro FEX, nuestro Festival de Extensión, que reparte el festival como una especie de festival OP Festival que se hace a lo largo de toda la ciudad paralelamente al festival, con conciertos gratuitos, con casi 70 conciertos gratuitos en los que la gente puede acudir para disfrutar de danza, de pasacalles, de conciertos en patios y lugares maravillosos, de música sacra en las iglesias, a cuál de ellas es más maravillosa en Granada, porque tenemos unas iglesias fantásticas, no solamente desde el punto de vista patrimonial y de arquitectura, sino también desde un punto de vista acústico, porque todas ellas, para este tipo de repertorio, hay que tener en cuenta que Granada no solamente fue sede privilegiada de los árabes durante casi 700 años, sino que además fue un cruce de culturas muy importante en el que tanto el cristianismo como el judaísmo estuvo presente. Entonces, es esta ciudad como Toledo de las tres culturas donde podemos hacer y podemos programar toda una serie de músicas reunidas dentro de este contexto que hacen a Granada una ciudad única. Así es que esa es la suerte que tenemos de tener una Alhambra y de tener una ciudad tan maravillosa en la que podemos hacer todos estos conciertos, que es lo que hace diferente a Granada de otros festivales. Y luego, pues además de esto, igual que en Jale, hay todo un proyecto musicológico detrás. Nosotros en Granada tenemos los cursos Manuel de Falla, que este año tendrán ya lugar su 52 edición, y en los cuales pues hacemos conferencias, hacemos cursos de preparaciones. Son unos cursos que se hacen en coproducción con la Universidad de Granada y que son muy importantes porque no solamente vienen los intérpretes a dictar clases magistrales o cursos de interpretación, sino que además hacemos congresos, además hacemos mesas redondas y además hacemos cursos específicos de análisis musical y de otras muchas actividades. Creo que es un festival en ese sentido muy completo, porque está el tronco
del festival, ese festival abierto off en toda la ciudad y parte de la provincia, y esos cursos internacionales en coproducción con la universidad. Eso es Granada, y ahí os queremos invitar a todos para que podáis venir a esta ciudad maravillosa en una de las épocas más agradables de todo el año, que es la final de la primavera y el principio del verano. Yo me apunto. Pues nada, Mariana, Ramiro. Yo también, Antonio. Bueno, ya, en junio, maestro, estamos seguros. Sí, por favor. El Pues 13 de verdad. junio ahí estaremos, así es que empezamos mi tercer año de festival y esperemos que una nueva normalidad, esperemos. Pues la verdad es que una temática imperdible, y creo que somos ya varios los que estaremos allí en el público. Realmente necesitaríamos un festival para hacer estas charlas, un festival de seminarios digitales sobre cómo hacer festivales, porque se nos han quedado muchísimas preguntas por contestar y, de hecho, por presentar. Tenemos también muchísimas preguntas del público, y como tenemos solamente 15 minutos más, quisiera por lo menos hacer un par de preguntas de las muchas, y espero no errar. Quisiera hacer una lista de estas preguntas, mandársela a todos los invitados, a quienes estén dirigidas, y una vez esta charla esté colgada a posteridad, poder poner también las respuestas, pues es la única manera de satisfacer ahorita a todo el público que nos ha estado acompañando hoy y que ha presentado tan importantes preguntas. Quisiera preguntar, por ejemplo, una cuestión que se repite. Se la han dedicado a el Festival Cervantino y a Ramiro Osorio. ¿Cómo se puede llamar al sector privado a aportar para un festival? ¿Cómo se buscan los sponsors del sector privado? ¿Cómo se encuentran? Más vale. ¿Quieres Mariana. comenzar, Mariana? Bueno, el maestro de los sponsors es Ramiro, pero sí, convence a todos, es impresionante. Pues es que es poder presentarles a la iniciativa privada la importancia de un festival para la sociedad en esa ciudad y en esa comunidad y en ese estado es fundamental. La proyección que tiene la marca, por decirlo de alguna manera, es importante en todos los festivales. Sin embargo, creo que ahora ya las empresas no nada más quieren que aparezca su logo en el cartel oficial del festival, sino que tengan una mayor pues convivencia con el público, estas famosas actividades, ¿no? Y más experiencia de los clientes de la marca en el festival. Yo creo que es el momento de invitar a la iniciativa privada que se acerquen más a los festivales, porque estamos abiertos a escuchar qué es lo que necesita la marca, a saber cuál es la necesidad de la marca frente al público de los festivales, que es muy diverso, desde los niños y jóvenes hasta el público ya mayor y que puedan ser consumidores de esa marca. Creo que los mecanismos de comunicación han cambiado y por ello necesitamos tener esta comunicación más abierta con las marcas, pero siempre las marcas están un poco expectantes de lo que un festival les puede ofrecer, y yo lo que siempre les digo es que el festival está para escucharlos y para trabajar de manera conjunta para satisfacer las necesidades tanto de la marca como del festival. Nosotros lo tenemos muy claro, lo que necesitamos es una colaboración privada y recursos para poder desarrollar los festivales y los espectáculos de un festival, y bueno, somos una vitrina abierta para escuchar las necesidades de las marcas. Yo creo que eso es ahora fundamental, y no solamente ofrecerles el logo en el cartel principal. Creo que tenemos que estar mucho más abiertos a que todo ha evolucionado, todo cambia, y ahora con las bondades de la tecnología podemos ampliar mucho más esa exposición de la marca, ¿no? Entonces, pues
es cuestión de ir tocando puertas. No es fácil porque siempre los festivales culturales no tienen comparación con los festivales de música popular o de rock o de música electrónica que bueno, tienen muchísimo más proyección porque son comerciales. Nosotros no, bueno, en el caso del Cervantino no somos un festival comercial, somos un festival que tiene recursos de gobierno y pues tenemos que cuidar ciertos lineamientos, pero hoy en día estamos abiertos a escuchar las necesidades de las marcas y ese es el acercamiento. Escuchémonos, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito? Intercambiemos ideas para poder cubrir esas necesidades. Retomando lo que dije al principio, los festivales son, y lo quiero sintetizar, un poderoso mecanismo de construir ciudadanías, de crear mejores sociedades, de enriquecer la vida de los ciudadanos. A mí me parece que eso es lo que uno, cuando va a buscar un patrocinador, tiene que, por decirlo en palabras concretas, vender. O sea, hay que apelar a esto que hoy llamamos la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es de qué manera participan las industrias, de qué manera contribuyen en el enriquecimiento de la sociedad y contribuyen de muchas maneras, para empezar creando empleo de calidad, respetando pues, los derechos de los trabajadores, etc. Pero esto es muy importante, y voy a dar dos casos concretos que nos pasan en este momento en el Teatro Mayor. Nosotros tenemos un patrocinador desde que comenzó el teatro que se llama Bancolombia, que es un banco muy importante en Colombia y que ha hecho una apuesta por un banco, como por decirlo coloquialmente, con corazón, un banco más cercano a las personas, y su lema es: le estamos poniendo el alma. Ha cambiado el lema en la etapa en que nosotros empezamos, y entonces nosotros creamos una serie de programas y creamos un programa de danza, que es un sector que ha tenido aquí poco apoyo en Colombia para su desarrollo estructural, que se llamó Alma en Movimiento. A partir de eso, hoy tenemos una compañía de danza del Teatro Mayor que comenzó gracias a esa conexión con esa empresa que nos dio unos recursos que nos permitió para seguir adelante. Gracias a esta empresa nosotros tenemos la plataforma digital, porque el banco entró también en una era de gran renovación digital y hoy es pues, una de las plataformas más poderosas digitales culturales de América Latina. Entonces, ¿cómo asociamos? Nosotros tenemos, por ejemplo, Sura, que es una gran empresa de seguros. Toda nuestra temporada sinfónica la hacemos con un patrocinio de Sura, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Sura está en esa línea también de cómo llegar que esos clientes, que esa sociedad que es en la que está inmersa esa empresa, vea que se puede construir armonía. Y la temporada se llama Armonía Sura. Entonces, el tema con los patrocinadores siempre, y lo primero, y agradezco mucho a las palabras de Mariana, nosotros los que estamos aquí, que tenemos responsabilidades y tenemos que estar buscando siempre y generando recursos, pues lo que estamos es, si somos una parte, lo podemos hacer, pues estamos absolutamente convencidos que lo que hacemos enriquece la vida de las personas, ¿no? Y con eso, esa es una puerta, esa es una llave que va abriendo puertas. O sea, nosotros lo que vamos es a ofrecerle a las empresas cómo ser mejores, cómo prestar mejores servicios a la sociedad, cómo presentarse ante la sociedad de una manera generosa. Muchas gracias. Bueno, lo tendremos en cuenta. Quisiera hacerle una pregunta a Clemens Birnbaum y una a Antonio Moral para cerrar. Pregunta Ana Mazzone del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Consejo de Dirección a cargo de los concursos de canto lírico. ¿Hay unas posibles nuevas tácticas que alienten el conocimiento y la participación de jóvenes talentos artísticos latinoamericanos en los festivales musicales internacionales? Está dirigida a Clemens Birnbaum, por favor.
Desde la parte europea es difícil que de todos los concursos que se llevan a cabo, pues poder tener entradas para cantantes jóvenes. Pues hay muchos, es importante presentarse en los concursos europeos. Entonces se incluyen muchas veces. Tiene que ser una forma muy especial de toda la práctica. Por ejemplo, música barroca, en este caso especial, pues tiene que haberse especializado en eso. Entonces es como pues, entonces el canto barroco. Hay dos concursos maravillosos. En Innsbruck, el festival, el concurso Chesti, o en London también hay un concurso de cantantes para cantantes de Händel. Trabajamos con estos dos concursos y que también tuvimos a un colombiano, Colosa, que también participó y que se presentó acá y por lo tanto ya está incluido, pues está en las presentaciones y estamos trabajando con él conjuntamente en las producciones entonces a todos estos cantantes de todas partes del mundo pues tienen que hacer participar en esos concursos, especialmente pues para este caso en los concursos de música barroca. Entonces ahí se son percibidos perfectamente. Antonio Moral, hay una pregunta. Preguntan, en las condiciones tan difíciles económicas de estas ediciones, ¿por qué no se apostó más por los artistas nacionales, que hubiese reducido mucho el gasto de los honorarios y de los viajes? Bueno, en la edición del 2020 prácticamente casi todos fueron artistas nacionales, porque tuvimos que suspender las orquestas internacionales porque no podían viajar, y entonces reconvertimos las visitas de las orquestas internacionales en visitas de orquestas nacionales, y allí estuvo la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Galicia, la Orquesta de Valencia, porque ni la Orquesta de Rotterdam, ni la Orquesta de la Radio de Berlín, ni otras orquestas invitadas internacionales pudieron venir. Este año hemos tenido una fuerte presencia española y aproximadamente un 60% eran artistas españoles, un 40% eran ya artistas internacionales. Este año sí han podido venir las orquestas y las compañías de danza internacionales, concretamente europeas, no así las americanas, que no han podido viajar todavía. Pero bueno, este es un festival internacional y es un festival en el que entendemos que tiene que haber una representación internacional importante, porque no es un festival hecho solo para España, sino que es un festival que se hace para el mundo. Granada quiere abrir una ventana al mundo y durante todos estos años ha sido el festival más internacional de los festivales españoles y el más cosmopolita y el más abierto. Es verdad que en estos tiempos de crisis, evidentemente, lo que estamos intentando hacer es ajustar al máximo estos cachés y estas propuestas, y también he de decir que estas dos ediciones del Festival de Granada se han hecho con muchísimo menos dinero, aún teniendo una programación mayor que las que se hicieron las ediciones anteriores previas a la crisis, es decir, hasta 2019, donde los presupuestos de un festival como el de Granada estaban en torno a los 3.500.000, 3.700.000 euros, y este año hemos tenido 3.100.000 y el año pasado tuvimos 2.700.000. Paradójicamente, en la edición del año pasado fue una de las ediciones de menos coste de toda la historia reciente del festival. Hace 10 años un festival como el de Granada podía costar 4 millones de euros. Sin embargo, tuvo a una pléyade
de artistas, sobre todo de pianistas de primera fila, donde allí se hicieron los 5 conciertos para piano de Beethoven con Christian Zimmermann, vino Marta Argerich, vino Barenboim, vino Elizabeth Leonskaya, Grigori Sokolov, en fin, tuvimos a toda una serie de artistas que sí es verdad que tuvimos la gran suerte de que todos ellos estaban libres cuando se les llamó a 1 de mayo y no tenían ningún compromiso a la vista y toda su agenda cancelada hasta ese momento. Este año hemos vuelto a tener a una gran cantidad de artistas y orquestas igualmente importantes. Hemos tenido a Klaus Makela como artista, como director residente, que está causando sensación en todo el mundo, pero también hemos tenido, por ejemplo, a un pianista como Javier Perianes como artista residente, y nuestro compositor residente en este año ha sido Josh Crumb, que es el decano de los compositores norteamericanos con 92 años y del que hemos estrenado un proyecto que nunca se había hecho anteriormente, que son las 14 obras que Crumb compuso con textos de Lorca. Y eso es algo muy importante porque era la primera vez que todas esas obras se han reunido en un corpus y se han ofrecido juntas. Por lo tanto, en un festival lo que tenemos que intentar es tener ideas para conjugar la presencia nacional con la presencia internacional, que haya siempre un equilibrio y que creo que eso es lo verdaderamente importante. El Festival de Granada, como digo, es un festival que se abre o quiere abrirse, y de hecho lo ha sido durante muchos años, una puerta al mundo, y no podemos quedarnos solamente en el terreno de los intérpretes simplemente españoles. El año pasado tuvo que ser así, pero tuvimos también una fuerte presencia de solistas internacionales que afortunadamente pudieron venir y que creo que nunca más podremos reunir, porque eso solo se reúne en un momento de crisis como el que tuvimos el año pasado, ya que todos ellos, como digo, tenían sus agendas vacías y pudieron aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo quiero dar las gracias a todos los ponentes y dar las gracias especiales también a todo nuestro querido público que desde todas partes geográficas nos ha estado saludando, felicitando, agradeciendo y haciendo muchas preguntas. Esperamos poderlas contestar en la medida de lo posible. Doy la palabra a Ramiro Osorio nuevamente para la despedida y cerraremos con el trailer de nuestro próximo festival. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un honor compartir este conversatorio con tan distinguidos y admirados colegas. Gracias a Yalile Cardona, nuestra moderadora, gran artista lírica, codirectora del Festival de Música Clásica de Bogotá, gran gestora cultural, y los dejamos entonces con esta información muy breve sobre lo que será nuestro 5º Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Gracias a todos los que nos han seguido tan generosamente. Gracias a todos.